Epa lagunok ongetorri lasto txapelen kanalera, ongetorri FIFA 22 honetara eta jarretuko dugu gure Atletiken denboraldiarekin eta hurrengo partidua Real Club Celtaren kontra izango da. Hasi aurretik, mi esker nire jarraitzaileak zareten guztioi, euskara ez dakizunoi eta ez dakizunoi ere, zuek gabe kanal hau ez litzatekelako berdin izango, beraz jarraituko dugu. Zer topatzen dugun gaurko honetan. Lehenko ingoitu apur bat gestio batzuk. Nero denbora aurra joatea Zeltaren kontra ahal izateko. Badirudi bulegoan zeo daukagula. Notifikazioak. Jokatuko dugu. Íñigo Martínez, no sé. Kaso honetan bi aldaketa egingo ditugu. Sartuko dugu deialdian Williams gaztea irakuren ordez eta norgia sartu dezakegu eta Williams sartuko dugu agian horrela joango gara. Apurbo gaztei ere aukerak emateko. Hobeto es. Estaremos muy atentos a este jugador, que está en plena racha. 3 goles en los últimos 3 partidos. En apenas unos instantes comenzará una batalla que nadie debería perderse. Saludos desde Vigo, donde se juega este partido en Balaídos. Lama y González al aparato. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Hoy disfrutaremos del Celta de Vigo, que se enfrentará al Atleti. Venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Supera su marcador. El Trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Denis Suárez no ha conseguido controlar el esférico. William. Qué intercepción también medida. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Su doblete del último partido demuestra que está en un gran momento de forma. Hoy intentará volver a ser un quebradero para la defensa rival.
Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Amigos espectadores, la mujer barbuda ha vuelto a aparecer. Ahí ha venido para ofrecernos el peor remate a portería de la historia. Y además dándole con todas sus ganas, ¿eh? Vaya despropósito. Capa. Sigue, que no hay nadie. Despega ese centro que podría generar peligro. Estira el pie y desvía la pelota. Denis Suárez. Puede ser una buena oportunidad. Es turno de los rivales. Tampoco es composición, ¿verdad? Muniain. Capa. Puede llegar el centro desde la banda. Mira qué tal. Ese centro es para el guardameta. Eso cascarra, bueno. Renato Tapia. Araujo. Recibe Yago Aspas. Denis Suárez. Sí. Se escapa del defensa. Tiene que sacarla rápido. El pase no le sale como esperaba. El príncipe de las bateas, Aspas. Como no lo paren, acaba el gol. Campora. La presión va con el 1 contra 1, le ha pasado factura, se le va fuera. El chute es imparable, pero tendría que haber tirado menos de corazón y más de cabeza. No sé cuántos palos han fallado hoy. Ha visto bien a su compañero. Sigue el peligro. Ojo que el árbitro ha decidido señalar el penalti y podría ponerse por delante. Vamos a ver, porque puede ser muy importante para el partido. Iba a rematar, Penalti, el árbitro señala el punto fatídico y además el color rojo. Y no solo por el rojo de la cartulina, Manolo, el penalti puede desequilibrar el partido. Gol, 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 gol. Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Ahí está el balón otra vez en juego. Una aldaketa. Hurrengo partido garrantzitsuan Recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Falla el pase y lo recupera el rival. Era garbetik esateko zugitza. Fran Beltrán. El Celta está haciendo un juego muy brasileño. Ahí lo tienen, otro penalti, la verdad. Es que hoy son unos flanes atrás. Cambio de cromos. Se va a producir. ¡Gol, gol, 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 gol! No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Berchiche. Se acerca peligrosamente. Es una buena ocasión. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Tienen a su rival a tiro de piedra. Era Garri. Nos pasan a repetir del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y ahí está la definición. Nada de buscar el palo largo, ¿eh? Remate al primero y andando. Todo un crack. Mete el pie y se queda sin dueño. Capa. Puede
avanzar sin problemas. El esférico a la zona de gol. Centro despejado y pasa el peligro. Iago Aspas. Iago Aspas. Pase horroroso que pensaría Guardiola. Niri zer Guardiola pentsatzen duen. La pelota queda libre y la pierden. A ver. Ahí tenemos a Iago Aspas que busca crear una ocasión. Excelente pase al espacio. Podría sacar un centro desde la banda. ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! ¡Ay, se qué precipitó y pena! fuera de juego. Oye, Paco, yo creo que es una pena que el Atleti haya perdido futbolistas como Javi Martínez o como Fernando Llorente. Es verdad, Manolo, pero con una cantera tan potente como la suya, sabes que te van a llegar constantemente nuevos diamantes en bruto. No se detiene y sigue regateando. Busca, cuidado que continúa el peligro. Está Bigarrena. Atención que logran empatar cuando estaban con un futbolista menos. Y bien, buena parada sin duda, pero no puede bloquear el balón y este queda suelto. Y entonces ahí estaba él, con la caña preparada, dispuesto a pescar cualquier balón. Y vaya si lo pescó. Verdín que te ha marcado ahí. Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. El Atleti sacará en la segunda parte. Geray. Balón para la Pantera William. Qué intercepción también medida. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Ojito con ese pase. Busca el hueco para chutar. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal! El tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Pierde el control del cuero. Allá va con ganas de comerse al rival. Sale a por la pelota. Ay. Mira, Paco, ahora mismo toma las páginas web del mundo, llevan a sus portadas la noticia, el cierre de un posible fichaje de relumbrón. ¿Qué detalles puedes aportarnos? Yo la verdad es que no me explico cómo han podido hacerse con él por tan poco dinero. Menuda ganga, Manolo. Denis Suárez. Iago Aspas. Centro al área. Despejan el centro para curarse en salud. El príncipe de las bateas, Aspas. Aspas dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja amplía 2 goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Williams. Recupera, pero hay peligro. Recibe el balón, pero está en fuera de juego. Sí,
y me parece que no esperaba ese pase. Y despeja el peligro. Aldaketa, sentitzen dut ya libre. La Liga Santander nos espera de nuevo con un apasionante encuentro en el que el Celta viajará y se enfrenta en campo contrario al Madrid. Con comentarios desde la cabina de un servidor y de Manolo Lama para completar una gran velada futbolística. La ponen al hueco. Se repliegan para defender el saque de meta. Cambio táctico puro y duro. Sí, el entrenador parece verlo claro. Esta es su maniobra para ir a por el partido. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Retrasa posiciones para poder participar. Interesante jugada en solitario. Puede ser peligrosa. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Denis Suárez. Cler. Berpinget eta gero. Iago Aspas. Un disparo bien ejecutado. Lástima que se haya ido fuera. Dani García. El balón queda suelto después de esa entrada. Fran Beltrán. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. Cuando juegas con uno más, casi tiene la obligación de marcar y lo han cumplido. Sí, supongo que el míster estará satisfecho. Estas cosas se aprovechan sí o sí. 5 para uno y 2 para otro. Hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué espectáculo! Sale por el lateral. Sacará de banda tras esa entrada. Brais Méndez. Fran Beltrán. Falla el pase y lo recupera el rival. Puede aprovechar el espacio. Pega en el travesaño, sigue el juego. Será saque de banda. Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo. Tendrán que seguir intentándolo. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Fran Beltrán. Falla por completo en el pase. Lee la mente del compañero. Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Oh! El pase es interceptado. Ez da heldu gutxigatik, Jokuzlu. Brais Méndez. Cler. Murillo. Se les acaba la posesión. Ay. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Brais Méndez.
Brais Méndez. Denis Suárez. Qué bien defendió esa acción. Sigue habiendo peligro. Se le marchó fuera, parecía que lo tenía hecho. Buen tiro colocado, pero se ha empachado un poco apuntando. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Pues desde aquí. Consigue dejar atrás a los defensas. Este tipo de jugadas despierta el instinto del equipo. Con acción bajo palos. Final del partido y el equipo visitante se va con el rabo entre las piernas. Desde luego hoy las han visto. Penalti out. Ez nago dos penalti izan denik, baina no. Maitxin beharko dugu eta aurpegi eman. Rengo Atlético. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Zeratera da gaizki. Ay. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, lehendabiziko porrota. A ver. Bueno, hasiera bakarrik ez da. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Espero dut gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago.